Muy buenos días, amigos, estimados seguidores de nuestro canal YouTube. Bienvenidos al programa Contrapunto Liberal del Instituto Ecuatoriano de Economía Política. Somos un centro privado, independiente, sin fines de lucro, dedicado a la promoción de las ideas liberales clásicas: libertad individual, mercados libres, gobierno limitado, propiedad privada, Estado de Derecho, a través del análisis e investigación, difusión de políticas y un Ecuador de personas libres y responsables. Como cada semana, nos encontramos hablando de los temas de coyuntura nacional, económicos y políticos con nuestro panel y nuestros invitados. Hoy nos acompaña Leonard Quinde. Él es académico asociado y analista de la Cámara de Industrias de Guayaquil. Leonard, muy buenos días. Muy buenos días, Carlos. Gracias por la invitación. También se encuentra con nosotros Natalie Abarca. Ella es analista económica del instituto. Natalie, buenos días. Muy buenos días con todos. Gracias por la invitación. Gracias a ti por estar aquí con nosotros. Y también nuestro invitado del día de hoy se encuentra con nosotros, Alberto Acosta. Él es máster en economía, becario Fulbright, graduado de la Universidad de Nueva York y MBA con amplia experiencia en investigación económica, banca y negocios. Es editor de la publicación económica Política, Análisis Semanal y su versión gemela en inglés, Weekly Analysis. Participa regularmente de programas de análisis económico en medios de comunicación y es miembro del foro Libertad y Prosperidad. Alberto, muy buenos días. Muy buenos días, un gusto estar con ustedes. Gracias, como siempre, porque contamos con tu apoyo. Queremos ahora, el tema del día de hoy es acerca de la inversión extranjera directa. Hace algunos días el Banco Central hizo públicas las cifras del primer trimestre y esta ha sido mínima en relación a años anteriores y sobre todo que ya veníamos teniendo una muy baja inversión extranjera y sin embargo pues esta parece que cada día es menor. Encima de esto, la ley de inversiones que fue propuesta por el Ejecutivo fue rechazada por la Asamblea Nacional. Hemos tenido inestabilidad política que ahuyenta esta inversión. ¿Qué se podría hacer desde el Ejecutivo para fomentar y así posibilitar el crecimiento económico? ¿Qué consideras tú, Alberto, que es lo que debería estar sucediendo para atraer esa inversión extranjera tan necesaria? Mira, lo importante aquí es que el gobierno tiene que ponerle un acelerador al crecimiento económico. Y la única manera de hacerlo es impulsando la inversión. La inversión es ese combustible para que la economía crezca rápidamente, para generar más producción, generar más empleo, al final del día generar más bienestar. Pero para que la inversión florezca, necesita un entorno adecuado. Entonces, hay dos áreas, por el lado jurídico y por el lado económico. Si hablamos por el lado jurídico, es fundamental seguir construyendo una situación donde tengamos un Estado de Derecho sólido, donde se garantice el imperio de la ley, donde haya seguridad jurídica. Todos estos temas son el punto de partida, es la base para que un inversionista se sienta seguro de llegar al país y de invertir. Por el lado económico, lo que tiene que preocuparnos es que la inversión se encuentre al país atractivo. Tiene que ser atractivo producir e invertir en el Ecuador. Y eso implica trabajar en competitividad. El gran trabajo por el lado económico es hacer que el Ecuador sea competitivo. ¿Cómo hacerlo? Con reformas estructurales. ¿Qué reformas estructurales? Voy a mencionar algunas. La primera, y que puede hacer el Ejecutivo sin necesidad de ninguna ley, no necesita de la Asamblea, es hacer una guerra al trámite. Somos el país de los trámites imposibles. Parece que el lema ha sido ¿por qué hacerlo fácil si todo puede ser complicadísimo? Entonces ahogamos la iniciativa privada, a los emprendedores, en trámites imposibles, costosos, tanto así que lamentablemente ser emprendedor formal es un lujo de muy pocos. Solo las empresas pueden darse el lujo de ser formales. El grueso del emprendimiento en el país se queda en informalidad porque no puede asumir los costos de ser formales. Entonces hay un trabajo muy grande que hay que hacer, simplificar trámites, eliminar trámites innecesarios, y esto va de la mano de esa reestructuración del Estado, porque tenemos un Estado que se ha metido en todo a regular la vida de los ciudadanos, pero que cuando llega lo importante, salud, educación, seguridad, nos dicen, disculpen, se me acabó la plata. Evidentemente que se le iba a acabar la plata, se dedica a hacer de todo y aquello que no agrega valor, para lo importante ya no quedan recursos. Entonces, guerra al trámite es una de las primeras medidas en las que se debe trabajar. Segundo,
y es algo que sí está trabajando el gobierno y que me parece muy positivo, tenemos que seguir abriendo mercados. El Ecuador tiene que seguir reduciendo aranceles para que los productos ecuatorianos entren de manera competitiva a los principales mercados mundiales. Y eso va a permitir también lograr un beneficio por el lado de construir competitividad, porque nos permite el acceso a insumos, bienes de capital más baratos, más competitivos, mejor oferta de insumos. Todo eso construye competitividad. En eso hay avances y es muy positivo. Tercero, una reforma laboral. Necesitamos una legislación laboral en base a las mejores prácticas internacionales. Lamentablemente nuestra legislación es restrictiva, castiga a quien quiere contratar, porque el que tiene que contratar tiene que pensárselo 2 veces. Si se equivoca en contratar, le va a salir muy costoso. Entonces, hay todos los desincentivos a contratar. Y el grueso de los trabajadores en el Ecuador, 7 de cada 10, están en la informalidad, es decir, no están amparados por la ley laboral que tenemos en la actualidad. Cuarto, tenemos que trabajar en abrir el mercado financiero. Necesitamos más competencia en el mercado financiero, liberar el flujo de capitales y con el objetivo de que vengan más capitales y de esa manera poder tener un financiamiento más barato. Eso construye competitividad. Y quinto, trabajar en reformas por el lado tributario, por el lado arancelario. Tenemos que seguir reduciendo impuestos y aranceles a la inversión. No podemos castigar a quien invierte, porque lo que no podemos olvidar es que no vivimos en una isla donde no hay otras opciones. El inversionista, si dice, compara los distintos países, incluso el inversionista ecuatoriano, y se da cuenta y dice, invertir en el Ecuador me sale caro, tengo todas estas trabas, estos impuestos excesivos, estos aranceles excesivos, entonces mejor invierto en Colombia, invierto en Perú o cualquier otro país de la región que me parezca más atractivo, por no hablar que se pueda invertir en otras regiones del mundo. Entonces, el mundo está absolutamente integrado y ya no podemos darnos el lujo de no ser competitivos en materia tributaria. Buenos días. Yo tengo una pregunta, porque digamos, el gobierno tiene un problema de déficit, ¿no? Y tiene la opción de bajar el gasto o aumentar los ingresos. La parte de la inversión va del lado de aumentar los ingresos por parte del Estado para a través de los impuestos y tal, ¿no? Yo al menos he perdido la esperanza de que bajen el gasto, al menos de manera significativa. Pero también tienen la oportunidad de tener fuentes de financiamiento, que de algo también vi que habías comentado algo en redes sociales. ¿Cuál es la necesidad de financiamiento que tiene hoy en día el Estado ecuatoriano? Y además de eso, ¿qué tan fácil va a ser acceder a ese financiamiento tomando en cuenta, o no sé, también podría ser, como digamos, la pregunta compuesta, si el riesgo país tiene algo que ver con la facilidad para acceder a este financiamiento, porque hace unos días veía que había un riesgo país de más o menos 1.600 puntos ya. ¿Qué tan fácil va a ser acceder para el Estado ecuatoriano a financiamiento debido a este riesgo país? ¿Tiene algo que ver el riesgo país para que podamos acceder a este financiamiento? ¿Cuánto es este financiamiento? Eso. Gracias. Sí, vemos que la necesidad de financiamiento en el país se ha ido reduciendo gradualmente, los esfuerzos por poner en orden las cuentas fiscales. Sin embargo, todavía la necesidad de financiamiento es importante. Para este año se estima que se van a necesitar 5.700 millones de dólares de financiamiento el estimado del Fondo Monetario es que se reduciría en algo el financiamiento en 2023 y 2024, alrededor de 4.000 millones, pero que a partir de 2025 la necesidad de financiamiento del país volverá a subir. ¿Y por qué vuelve a subir? Porque empiezan a vencer las deudas, los bonos comerciales y las deudas con los multilaterales, hay que empezarlas a pagar, porque el endeudamiento no es un regalo, es un préstamo que hay que pagar. Entonces, toda esa deuda que adquirió el país agresivamente desde la bonanza, porque lamentablemente en 2013, con un precio de $100 por barril, empezó el agresivo endeudamiento del Ecuador. Se acabó la bonanza y el gobierno de Correa lo que dijo es, no importa, para eso está la Mastercard, me endeudo. Cayó el precio del petróleo, pero tengo la tarjeta de crédito y no pasa nada, sigo gastando. El problema es que las cosas no funcionan así en el mundo real y que esas deudas al final del día las pagamos los ciudadanos en un futuro vía futuros impuestos. Y entonces lo que sucede es que a pesar de que hubo una renegociación de la deuda, que fue muy positivo, se renegoció el año pasado, se hizo una renegociación de la deuda, perdón, en 2019 se hizo la renegociación de la deuda, esa renegociación lo que ha permitido es comprar tiempo.
pero todavía hay una necesidad importante de financiamiento a futuro. Y dado que el riesgo país se ha elevado significativamente, la gran pregunta es, ¿quién nos va a prestar esa plata? ¿De dónde vamos a obtener? El acuerdo con el Fondo Monetario termina este año. Ya no es una opción el Fondo Monetario, hemos usado el cupo máximo que teníamos disponible. Y esto más bien es un llamado de atención a que tenemos que profundizar en esas reformas que nadie ha querido hacer. Nadie quiere ponerle el cascabel al gato de poner en orden las cuentas fiscales. Y poner en orden las cuentas fiscales no es preocuparse en el déficit. Eso no es poner en orden las cuentas fiscales. El poner en orden el déficit es la sostenibilidad, pero necesitamos trabajar en la calidad del gasto. Y poner en orden las cuentas fiscales implica priorizar. Priorizar el gasto en lo importante, salud, educación, seguridad, y reducir todo lo demás, toda esa infinidad de actividades innecesarias, inútiles que hace el Estado y que consumen grandes recursos que podríamos darle un mucho mejor uso si los destináramos a salud o educación o a seguridad. Implica trabajar en la calidad del gasto. Mucho del gasto es un gasto de baja calidad, obras innecesarias, sobredimensionadas, mal hechas. Y tercero, implica trabajar en transparencia, más rendición de cuentas, que los ciudadanos controlen al Estado y cómo usa los recursos, porque lamentablemente todavía hay muchísima corrupción. Entonces, toda esta gran reforma es fundamental y vamos a ver que el problema de fondo del país y por el lado fiscal, el problema no es que falten ingresos. Por el lado fiscal lo que sucede es que sobran gastos. Ese es el problema que existe. Tenemos demasiados gastos innecesarios y por eso es que no queda plata para las cosas importantes. Entonces, el desafío es priorizar los gastos para poder lograr como resultado la sostenibilidad fiscal, porque la realidad es que a pesar de los esfuerzos que se han hecho hasta ahora, todavía la sostenibilidad fiscal en el mediano plazo no está garantizada. No, la gran interrogante es quién nos va a prestar el dinero y si la economía no crece aceleradamente, entraremos nuevamente a un problema de falta de financiamiento fiscal que puede acarrear problemas graves. Alberto, ¿cómo estás? Muy buenos días. Mi pregunta va sobre los contratos de inversión que se han firmado con el ministro Prado. ¿Realmente se pueden contar con esos miles de millones de dólares o qué faltaría para que realmente se concreten esas promesas de inversión y en qué horizonte de tiempo? Bueno, lo que sucede es que esos contratos de inversión son acuerdos a los que llegan las empresas para garantizar cierta estabilidad tributaria, pero son inversiones que las piensan hacer en el largo plazo. Son inversiones a 10 años, a 15 años, a 20 años. Entonces, cuando dicen 2.000 millones de acuerdo de inversión, sí, pero eso dividido en 15 años o en 20 años. Entonces, y además el monto de la inversión no es estable. Depende de en qué momento se necesite ese dinero. Entonces, son excelentes noticias que haya empresas que quieran invertir en el Ecuador, pero el desafío es despertar la inversión, porque toda esa inversión que estamos teniendo es insuficiente, es débil. Y lo vemos en las estadísticas de inversión extranjera directa, que lamentablemente son decepcionantes. Y lo mismo lo vemos cuando analizamos la inversión privada en el Ecuador. Vemos que la inversión privada sigue todavía estando muy lejos de los niveles que tuvo en el pasado. Y eso es lo que es de un llamado de atención para decir hay que despertar a la inversión. No podemos seguir con niveles de inversión tan bajos como los que estamos teniendo, porque mientras no despertemos la inversión, no vamos a tener un crecimiento acelerado, no va a haber creación de nuevos empleos, ni generación de bienestar para la población. Si vemos la estadística de la inversión extranjera, de la inversión total privada en el Ecuador, vemos que para este año se estima que alcance casi un 15% del PIB. Pero recordemos cuál fue su nivel en 2018. En 2018 fue de casi 18%. Entonces estamos hablando que todavía está 3 puntos por debajo del nivel de 2018 y dicho sea de paso, no es que 2018 fue un año maravilloso. Entonces eso nos marca esta urgencia que tenemos en el país porque estamos en una situación con un nivel de inversión reducido, una actividad económica reducida y un mercado laboral en un estado crítico, en donde al día de hoy tenemos alrededor de 600,000 empleos adecuados menos de los que tuvimos en septiembre de 2014 cuando se acabó la bonanza. Sí, Alberto, es necesaria la inversión en el corto plazo, como tú has mencionado.
La inversión ha sido mínima, muy escasa en los últimos años y sobre todo pues este primer trimestre vemos que lo que sea que esté haciendo el gobierno no está dando resultados, al menos en el corto plazo, y justamente por eso hay que cambiarlo. Sin embargo, en la primera parte de tu entrevista, digamos, tú mencionabas algunas de las cosas que puede hacer. Yo me quedo, por ejemplo, con el tema de la reducción de trámites. Sin embargo, esto tal vez en el corto plazo no se puedan ver resultados y no se verían después o tal vez dentro de un par de años. Y posteriormente también, digamos, mencionabas atraer la banca extranjera. Yo veo el problema de que con una Asamblea Nacional que no se comporta a la altura de las situaciones y que tal vez todos los que estamos aquí estamos de acuerdo en que no se va a comportar en el futuro a la altura de la situación de los ecuatorianos y de lo que necesitamos, realmente el Estado ecuatoriano, el Ejecutivo, tendrá que trabajar como si la Asamblea pues no sea más que una piedra en el zapato. Y en base a esto, ¿qué consideras tú tal vez en el corto plazo, qué es lo que podríamos hacer, lo que podría hacer el presidente en este caso para atraer esa inversión extranjera lo más pronto posible? Tienes tal vez, o digamos, o has mencionado tal vez algunas propuestas que podría hacer el Ejecutivo, pero me gustaría tal vez ahondar un poco más en ese tema. ¿Qué puede hacer solo el Ejecutivo, tomando en cuenta que tal vez todas las propuestas de ley sean negadas, sean archivadas o que tal vez ni siquiera sean discutidas de parte de la Asamblea? Aquí el tema es, primero hay que estar claros que el largo plazo empieza hoy, porque siempre se dice, no, es que eso toma tiempo tener resultados, entonces nunca se empieza, porque se dice, darle la guerra al trámite, eliminar trámites toma mucho tiempo. Sí, evidentemente que toma mucho tiempo, no hay soluciones mágicas, pero ya ha pasado un año de gobierno y no ha empezado la guerra al trámite. Entonces ya hemos perdido un año que pudo haberse iniciado. No habríamos tenido resultados todavía, probablemente no los habríamos tenido, pero habríamos avanzado un año en buscar esos resultados. Entonces yo creo que el gran desafío es actuar. El gobierno tiene que entrar a actuar de manera mucho más decidida y la guerra al trámite tiene que empezarla hoy, sabiendo que los resultados van a tomar tiempo, pero si es que empieza hoy, lo que no puede dar es darse el lujo de perder otro año más sin hacer lo que se tiene que hacer. Entonces, si empezamos a hacer la guerra al trámite hoy, primero que la población va a entender cuál es el proceso, se le debe comunicar qué es lo que se va a estar haciendo, cómo se lo está haciendo, e ir reportando los avances conforme se vayan dando. Esto implica esa reingeniería al interior del Estado. Yo creo que se debió haber contratado el primer día de gobierno y así yo le recomendé a algunas autoridades del gobierno, empezando por el ministro de Finanzas de ese momento, le dije, es fundamental contratar a una empresa auditora internacional para revisar los procesos, porque no es suficiente con preocuparse en el déficit, hay que preocuparse en la calidad de la gestión pública. Es igual que una empresa existe para servir con productos y con servicios de calidad a sus clientes. El Estado también, el Estado existe para servirnos a los ciudadanos y no como sucede tan frecuentemente que los ciudadanos estamos aquí para servirle al Estado. Eso es lo que no podemos permitir y tenemos que exigir del Estado calidad, calidad en el servicio de salud, calidad en el servicio de educación, en seguridad. Eso es una exigencia que tiene que venir de los mismos ciudadanos y que requiere de esa reingeniería a nivel del Estado, porque lo lamentable es que frecuentemente solamente se habla de cantidad. Entonces dice, se necesita más gasto, que se gaste más en salud o se invierta más en salud, más en educación. No podemos quedarnos en el simplismo de la cantidad. Tenemos que ir a la calidad, porque la realidad es que no faltan recursos, sobran gastos y sobran gastos innecesarios y gastos de mala calidad. Entonces hay mucho que se tiene que hacer hoy. Por otro lado, el tema de una asamblea que va a bloquear al gobierno es un desafío muy grande, pero yo creo que el gobierno tampoco puede pensar, y es un error decir, voy a gobernar de espaldas a la asamblea, porque eso funcionaría si es que la asamblea se queda tranquila con ser ignorada. Pero en la asamblea tenemos una máquina de conspiración. Entonces el gobierno no puede darle la espalda a la asamblea, tiene que estar al lado de la asamblea y tiene que buscar generar consensos con la asamblea, porque si ignora a la asamblea no va a ignorar al ejecutivo y va a intentar nuevamente buscar mecanismos para remover al ejecutivo por incumplimiento de funciones o cualquier otro motivo que se le pueda ocurrir. Entonces, el desafío del gobierno muy grande es destrabar la política y darle la importancia que tiene la política. No solamente para lograr que se aprueben proyectos de ley o para poder hacer reformas estructurales, aunque sean mínimas, pero hacer algunas reformas, sino incluso para que puedan sobrevivir los 3 años que quedan. Yo sí veo con mucha preocupación que si no hay un cambio radical en cómo se hace política, la situación de supervivencia del gobierno está en riesgo.
Entonces es fundamental este momento del gobierno que trate de encontrar ciertos consensos mínimos. Yo creo que sí hay áreas donde puede haber temas en común, y darle la prioridad máxima a este momento debería ser la política, destrabar la política. Hay cosas que puede hacer el gobierno, como digo, sí se puede hacer cosas sin la asamblea, la ley, la guerra, los trámites. Es un tema interno, es un tema administrativo, muy importante y muy profundo, pero es administrativo. Pero hay otros temas que sí requieren de la asamblea, y en una democracia los poderes están para eso. Hay un poder que está precisamente hecho para legislar, y no se va a quedar contento con decir, este gobierno me va a ignorar por 4 años y yo me voy a quedar sentado sin hacer nada. Yo creo que esa no es una salida de ninguna manera. Él tiene que destrabarse la política, y el gobierno tiene que trabajar hasta el último día que esté en el poder para tratar de que fluya de mejor manera la política. Hablando de la política, el gobierno logró una tregua con ciertos dirigentes indígenas, a través de la cual han planteado, bueno, plantearon 10 puntos estos movimientos, y ahora están planteando mesas técnicas, y hay cierto esfuerzo gubernamental concentrado en estas mesas técnicas. La pregunta sería, ¿alguno de estos 10 puntos sirve para mejorar la situación del Ecuador? ¿Alguno sirve para mejorar la calidad de vida de las personas, que al final del día es lo más importante? ¿O cuál es tu opinión con respecto a esto? Bueno, lamentablemente esos 10 puntos de la CONAIE son contradictorios entre sí. Piden, por un lado, dicen, quieren más inversión en salud, en educación, pero al mismo tiempo quieren más subsidios a los combustibles. Entonces, ¿cómo es eso posible? La cantidad de recursos fiscales son limitados, hay una cantidad dada de recursos fiscales. Entonces, si gasto más en subsidiar combustibles, significa que tengo menos dinero para salud y educación. Entonces, no puedo incrementar todo a la vez. Siempre tengo que escoger incremento por un lado, reduciendo por otro lado. Entonces, ahí hay una primera inconsistencia. Otra inconsistencia es que piden más gasto, más inversión pública, pero quieren limitar los ingresos estatales, es decir, que haya menos ingresos estatales al limitar la expansión de la actividad petrolera o de la actividad minera y de la actividad minera. Entonces, eso significa también menos ingresos para el Estado, pero quieren más inversión pública. ¿Con qué dinero? Si es que están limitando los ingresos estatales, están pidiendo que se limiten los ingresos estatales. O otra contradicción viene por el lado de los precios. Dicen para los productores agrícolas, precios justos. Es decir, paguen precios más altos en los productos agrícolas, que se obligue al público a pagar más. Y al mismo tiempo, dicen para los consumidores, control de precios, para que no suban los precios de los mercados. Entonces, ¿cómo es esto? ¿Que paguen más o que paguen menos? No se puede hacer las dos cosas a la vez. Entonces vemos que hay infinidad de contradicciones. Ahora, tratando de sacar lo rescatable, me parece que es positivo que el movimiento indígena esté pidiendo focalización de subsidios, que esté discutiendo esa focalización, se esté llegando o se esté trabajando en algún mecanismo. Veo con preocupación que el mecanismo que están planteando es un mecanismo tan complejo que no va a terminar trabando el proceso, porque el diablo está en los detalles. Ellos dicen, creemos 3 grupos. Un grupo que son quienes no necesitan el subsidio, esos van a tener un precio sin subsidio. Otro grupo para los transportistas, y un tercer grupo para productores agrícolas. El problema es que cuando ellos dicen quienes no necesitan el subsidio, están poniendo una condición y dicen para quienes ganen más de 40,000. Está en la discusión de qué valor exacto, si más de 40,000 o una vara más baja. El problema es que es muy complejo fijar un precio en función de del ingreso de la persona que compra. Significa que en la gasolinera le van a ver y cómo van a saber cuánto gana, cómo van a saber cuánto le cobran. De hecho, en la gasolinera no podemos tener precios diferenciados. En la gasolinera tiene que haber un precio único. Entonces, el tema de fondo es, y para que haya precios diferenciados tendría que haber un desarrollo tecnológico muy complejo para atar, por ejemplo, la placa y decir esta placa tiene este precio, esta otra placa tiene otro precio. Tienen que estar todas las gasolineras enlazadas vía una red. ¿Cómo se hace eso en el campo? ¿Cómo se hace en las zonas rurales, en las carreteras, en donde no hay conexión de internet? Entonces, realmente el planteamiento es demasiado complejo y eso va a trabar el proceso. La focalización para que funcione
tiene que ir con un mecanismo sencillo. Tenemos que empezar con una focalización 1.0. ¿Qué debe contener esta focalización 1.0? El punto de partida es crear un mecanismo para poder, primero, definir a quiénes se va a focalizar. Entonces, decir, se va a los transportistas, transporte masivo de personas, usos agrícolas en unidades productivas pequeñas. Perfecto, definido. Segundo, definir un monto del subsidio. Por ejemplo, si es transporte masivo de personas, buses, negociar y decir, el consumo promedio de combustible es X cantidad de galones al mes, el precio sobre el que se empieza a subsidiar es un precio X, y todos los meses validar cuál es el precio de mercado y la diferencia que exista con el precio base y multiplicar por el consumo estimado de combustibles. Es un consumo estimado, es un promedio, no es calculado, es estimado. Eso permite que de manera fácil se pueda acreditar, por ejemplo, una tarjeta de débito que solamente se puede utilizar en gasolineras. El gobierno puede acreditar mes a mes el valor a subsidiar a cada persona, a cada unidad registrada en el programa. Es un mecanismo básico, tiene muchísimas falencias, muchísimos problemas, coincido totalmente, pero es mucho mejor que lo que tenemos ahora y es un mecanismo que se puede implementar en menos de un mes. En menos de un mes pueden estar impresas esas tarjetas, pueden estar funcionando y ya en operación un mecanismo de focalización. Para el resto de usuarios, ¿qué hay que hacer? Hay que reintroducir el sistema de banda de precios, el que lamentablemente este gobierno echó abajo. El sistema de banda de precios yo creo que fue un logro histórico del gobierno de Lenín Moreno, porque permitió que gradualmente los precios se acerquen a los valores de mercado. Hay que reintroducir ese sistema. La virtud de ese sistema es que permite un gradual ajuste entre los precios locales y los internacionales, pero al mismo tiempo limita la insatisfacción que existe cuando cambia de un mes a otro o de una semana a otra el precio fuertemente. Entonces limita esos cambios. Entonces reduce también el costo político. Y el tercer mecanismo en el que hay que trabajar y que no se ha discutido y no se está discutiendo es en la transparencia, y eso se logra, yo creo, por ejemplo, a través de un fideicomiso. Un fideicomiso a donde vaya el dinero que se ahorre en subsidio de los combustibles y que tenga un claro mandato. Por ejemplo, el mandato, invertir en salud y en educación, y que tenga que rendir cuentas del dinero que recibe y cómo lo usa. Pero que el dinero no vaya al saco sin fondo, al barril sin fondo de la cuenta única del Tesoro, donde los recursos van a ser utilizados para más gasto corriente inútil. Eso es lo que no podemos permitir. Tienen que ir a un uso que los ciudadanos valoremos. ¿Cuál es el beneficio? Es que generará respaldo en la población, porque a todos nos va a costar más el combustible. Aquí a nadie le sobra el dinero, no importa cuánto gane. Pero si es que sabemos que esos dineros están siendo usados adecuadamente, que sirven para tener una educación pública de calidad, una salud pública de calidad, vamos a estar mucho más gustosos de hacer el esfuerzo, porque sabemos que no es dinero que se lo van a robar o que lo van a desperdiciar, sino que es dinero que va a ser bien usado y que va a cambiar la vida de muchas personas. La derogatoria del decreto 95, sin duda alguna, pues representa un grave problema, y esto sumado a un gobierno políticamente debilitado que cede frente a presiones contra la actividad petrolera. De esta misma manera, la imagen del país se ve severamente comprometida ante los inversionistas, y quisiera preguntarle a usted, ¿cuál sería el cambio de estrategias propuesto para el cumplimiento de la meta que se ha propuesto pues el gobierno? Sí, bueno, vemos que la eliminación del decreto 95, el decreto petrolero, realmente demuestra esa debilidad que tiene el gobierno a nivel político y genera mucha incertidumbre en los inversionistas, nos va a hacer mucho daño. El decreto 95 lo que planteaba era el plan de acción para los primeros 100 días, para los siguientes 100 días, de cómo impulsar la actividad petrolera. Ahora, el problema es que el gobierno no solamente se dio en eliminar ese decreto, sino que se dio también en no ampliar la frontera petrolera. Eso es algo que también aceptó a los indígenas, y eso significa que va a tener que cambiar de estrategia. La estrategia ya no puede ser seguir buscando más petróleo, porque ya no es aceptable dentro de esta decisión que ha hecho el gobierno. Ya no cabe ampliar la frontera petrolera, ya ha dicho y aceptó el no ampliarla, y lo que va a tener que hacer es intensificar la extracción de crudo en los campos actuales. Ese es el cambio de estrategia que va a tener que aplicar, pero ese cambio de estrategia requiere de algunos temas adicionales. No solo superar la oposición a nivel político, a nivel
de movimiento indígena en contra de la actividad petrolera, sino también en la oposición interna. Dentro de los ministerios, del Ministerio de Energía y dentro de Petroecuador, existen predominan visiones estatistas, que dicen el Estado es el que tiene que invertir, no los privados, el Estado. El petróleo es estatal y tiene que el Estado invertir. Pero la realidad es que para lograr la meta de duplicar la producción petrolera a 800,000 barriles, la producción petrolera de Petroecuador, esa es la nueva meta, duplicarla a 800,000 barriles por día, se requieren 12,000 millones de dólares en inversiones. Ese dinero ni en sueños lo tiene el Estado ecuatoriano. Entonces, la única manera de cumplir la meta petrolera es a través de la delegación a la inversión privada para que lleguen esos capitales, y entonces hay que solucionar el problema de esta visión estatista dentro de Petroecuador, que se suma a unos incentivos perversos que existen dentro del sector público, en donde el sector público, los funcionarios públicos, a través de trámites interminables, de falta de decisión, retrasan los proyectos. Entonces los proyectos entran a un proceso interminable. Y lo que sucede es que al final del día los funcionarios públicos, la burocracia en general, tiene ciertos incentivos perversos. La burocracia que menos decide es la que más vive en su puesto, la que menos problemas se genera, porque a la burocracia solo se le evalúa por lo que hace, pero no se le evalúa por lo que deja de hacer. Y en lo que hace puede equivocarse, en lo que deja de hacer no hay equivocación, nadie le va a evaluar qué dejó de hacer, qué proyectos no aceptó por sus trámites interminables o por no querer aprobar un trámite. Solamente le van a evaluar si es que aprobó y se equivocó. Entonces, la manera de sobrevivir en el sector público, en este tipo de puestos, es decidiendo poco, haciendo poco, porque así hay menos riesgo de que le cuestionen a futuro y porque además no le van a evaluar por todo lo que dejó de hacer. Entonces, hay un tema de fondo aquí que si el gobierno quiere realmente lograr esa meta petrolera, va a tener que lograr una mejor alineación entre la estrategia presidencial, que es abiertamente favorable a lograr esta meta, y las instituciones que forman parte del proceso, el Ministerio de Energía y Petroecuador. Tienen que estar alineados, algo que no están en la actualidad y que vemos como el presidente dice, sí, esta es nuestra meta, vamos a duplicar la producción, e internamente el Ministerio de Energía y Petroecuador, sus mandos medios, bloquean el ingreso de nuevas inversiones, como es el caso de New Stratos Energy, que es una compañía canadiense que compró la operación de Repsol en Ecuador, y que el ministerio sigue pensando si es que le va a aceptar o no que invierta. Esa empresa dice, yo voy a invertir de manera inmediata 200 millones de dólares. Y dentro de estas instituciones estatales todavía están pensando si realmente le van a permitir o no, y hay voces al interior del ministerio que están pidiendo que se revierta esa concesión al Estado, que se le devuelva a Petroecuador, cuando Petroecuador no tiene los recursos para invertir. Y en el mejor de los casos tendría que hacer una nueva licitación que tomará al menos 2 años para encontrar a otro operador. Entonces ahí vemos esas trabas cómo provocan problemas y esa desalineación que existe entre estrategias oficiales y quienes tienen que ejecutar esas estrategias. El resultado es un inmovilismo del que ya hemos visto mucho en este año. Listo, gracias Alberto. De hecho hemos llegado al final de este programa. Como siempre, un placer haber contado contigo, con tus opiniones, como siempre bastante acertadas. Quiero agradecerle también a Leonard, Natalie, por haber estado aquí y habernos acompañado en este panel, y agradecerle a todos quienes nos han estado escuchando. Seguiremos como cada semana conversando de los temas que pueden hacer del Ecuador un país cada día más libre y próspero. Quiero agradecerles a todos y muchísimas gracias. Este fue su programa Contrapunto Liberal. Muchísimas gracias, siempre es un gusto.